En este video vamos a mostrar el método de medición de potencia trifásica con neutro artificial. Este método se utiliza principalmente para cargas a las cuales no se les puede acceder el neutro. En este caso es una carga en delta, en la cual el neutro no es accesible para medir la potencia por medio de 3 batímetros. Entonces, para demostrar este método tenemos una carga, una fuente trifásica balanceada en consecuencia positiva, y a este otro lado tenemos una carga en delta desbalanceada. Entonces, bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es realizar el modelo de los batímetros, que sería aproximadamente el siguiente. Entonces, bueno, este método que prácticamente es este de acá, sería nuestro batímetro que iría conectado en la línea A. Este sería el primero. El segundo sería este otro que iría conectado a la línea B. Sería el segundo. Y este último sería el tercer batímetro. Bueno, entonces, vamos a partir de que la potencia activa promedio, que es la potencia objetiva medida, ¿cómo se encuentra definida? La potencia activa de la potencia promedio activa se encuentra definida como el valor medio de la potencia instantánea. Pero esta parte, ¿cómo se encuentra definida? Esto también se puede escribir como en la forma de 1 sobre el periodo de la integral de el periodo de la tensión en dicho punto, ¿cierto?, en términos de tiempo por la corriente en dicho punto donde se pretende medir potencia respecto al tiempo. Ahora, tomando un ejemplo, sabiendo que todo está acá en mi nodo n, ¿cierto?, en mi nodo dentro, entonces, sabiendo que este es mi nodo a mayúscula, mi nodo a minúscula y respectivamente nosotros, podemos definir a que la potencia activa de únicamente un batímetro, ¿cierto?, se encuentra definida, por ejemplo, para el primer batímetro se encontraría definida como la tensión de A al metro respecto al tiempo
por la corriente de A minúscula a minúscula respecto al tiempo, y esta sería la potencia activa para un batímetro. Ahora, la potencia activa total, ¿cómo se encuentra definida? Se encuentra definida como el valor medio de la suma de todos los batímetros. En este caso sería de la tensión AM respecto al tiempo, de la corriente de la ciudad respecto al tiempo, más de voltaje de AM Entonces, bueno, la potencia activa total se encuentra definida como la suma de todas las potencias indicadas por el batímetro. Ahora, la idea es demostrar exactamente si este método funciona y cuál es la potencia verdadera que estamos midiendo. Entonces, en primera instancia, vamos a sumar corrientes en el nodo A, nodo B y nodo C. Entonces, tenemos que la sumatoria de corrientes en el nodo A es igual a 0, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí la conclusión de esto nos va a llevar a que la corriente de A minúscula a mayúscula va a ser igual a la corriente de AB menos la corriente de CA. Del mismo modo, haciendo sumatorias en los otros nodos, en el nodo B, vamos a tener aquí la corriente de BAB va a ser igual a la corriente de BAC menos la corriente de AB. Respectivamente, en el nodo C tenemos a que la corriente de C mayúscula va a ser igual a la corriente de CA menos la corriente de BAC. Entonces, bueno, ya una vez habiendo definido esta parte, lo que vamos a hacer es reemplazar cada valor allá en el integral. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente: la potencia activa va a ser igual a 1 sobre el periodo de la integral en el periodo del voltaje AM respecto al tiempo, ¿cierto? Por este valor de acá, que sería el mismo de la corriente de A por aquí. Entonces sería la corriente de AB menos la corriente de CA más la tensión de BA respecto al tiempo
por la definición de corriente de AB que se encuentra a este lado, será la corriente de B a C menos la corriente de A a B más el valor de la tensión de CAN respecto al tiempo por la corriente SA menos la corriente de BAC. Bueno, entonces ahora, separando los paréntesis, vamos a tener que mi potencia activa va a ser igual a 1 sobre el periodo por la integral de 0 al periodo de el voltaje AN por la corriente AB menos el voltaje AN por la corriente CA más, vendrá siendo este más, el voltaje de BAN por la corriente de BAC menos el voltaje de BAN por la corriente de AB más el voltaje de CAN por la corriente de CA menos el voltaje de CAN por la corriente de BAC por el delta de T. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a unir son los términos en común. Entonces vamos a tener que mi potencia activa va a ser igual a vamos a agrupar todos los términos que tengan la corriente AB. En este caso sería este término y este otro término. Entonces vamos a tener aquí mi corriente AB va a ser factor de el voltaje AN menos el voltaje BN más, vamos a agrupar los términos que tengan la corriente BC, que sería este y este, o sea que más mi corriente BC va a ser factor de mi voltaje BN menos mi voltaje CN más, vamos a agrupar los términos restantes, mi corriente CA va a ser factor de mi voltaje de CAN menos mi voltaje de AN. Entonces ahora lo que hay que tener en cuenta es que esta diferencia de tensiones, esta y esta otra, las vamos a definir como las tensiones de línea que van a existir entre las cargas conectadas en delta. O sea, la tensión de AN menos la tensión de BAN va a ser la tensión de A a B. O sea que esto lo vamos a encontrar definido como a que mi potencia activa trifásica de todo el sistema se va a encontrar definida como 1 sobre el periodo de la integral de 0 al periodo de mi corriente AB en términos del tiempo por mi tensión AB más este término. De igual forma se puede expresar como mi corriente BC en términos del tiempo por mi tensión BC en
término de tiempo, más, de igual forma se puede expresar ese término como mi corriente SA por mi tensión DC a. Entonces lo que acabamos de encontrar en toda esta expresión es que lo que realmente estamos midiendo con este método de los 3 batrímetros sin neutro artificial es que estamos midiendo que la corriente de A a B por mi tensión AB más la sumatoria de las demás potencias en cada carga. Entonces, lo que esto me indica es que este método es eficaz y este método se puede aplicar para este tipo de prácticas, donde la potencia que verdaderamente estamos midiendo es la potencia consumida por cada carga. El circuito trifásico que diseñamos para demostrar este método fue el siguiente. Fue una carga conectada en delta con una carga de AB resistiva y capacitiva, una carga de AC puramente resistiva y una carga de CA puramente capacitiva. Entonces, los valores, este condensador, y al igual que este otro, tiene un valor de 14.3 microfaradios. Eso corresponde a una impedancia de menos J 185.495 ohmios. Ahora, viendo las impedancias por fase, tenemos acá la impedancia de AB, está definida de esta forma: 123 menos J 185. La impedancia de BAC está definida como 246 ohmios y la impedancia de CA se encuentra definida como menos J 185,495 ohmios. Ahora, haciendo las respectivas operaciones, vamos a encontrar aquí las corrientes de fase ya definidas acá, que es la corriente de AB, la corriente de BAC y la corriente de CA. Es muy importante aclarar que estos términos se encuentran en números complejos. Entonces, la corriente AB se encuentra definida como 0.933 con ángulo de 86 amperios RMS. La corriente de AC se encuentra definida como 0.844 con ángulo de menos 90 amperios RMS. Y la corriente de CA se encuentra definida como 1.12 con ángulo de menos 120 amperios RMS. De la misma forma, las tensiones de fase se encuentran definidas de esta forma. La tensión de AB, las tres tensiones se encuentran definidas con la misma amplitud y se encuentran desfasadas 120 grados de cada una respectivamente. Esto debido a que la fuente es balanceada. Ahora, haciendo las respectivas operaciones, corrientes de fase y tensiones de fase, vamos a encontrar las potencias complejas. Ahora, la potencia compleja en la fase AB, que se refiere a esta fase de acá, tenemos parte activa y parte reactiva, y en este caso son 107.26 vatios con menos J 161 voltamperios reactivos. La potencia compleja de BAC, que es en la carga puramente resistiva, hay 175.61 vatios, y la carga de CAA, que es puramente capacitiva, hay una potencia de menos J 232 voltamperios reactivos. Ahora, si sumamos las potencias activas, que es lo que más nos importa, que sería este término de acá y este término de acá, vamos a tener una potencia total de 282.874 vatios. Entonces, con el método en el laboratorio, lo que esperamos medir es un valor aproximado a 282.874 vatios. Bueno, volviendo al diagrama, tenemos aquí las corrientes de línea están definidas de esta forma. La corriente de la línea A se encuentra definida como 2 amperios con ángulo de 72 amperios RMS. La corriente de la línea B se encuentra definida como 1,7 con ángulo de menos 91 amperios RMS.
La corriente de la línea C se encuentra definida como 0.574 con ángulo de menos 167 amperes RMS. Ahora, la potencia activa ¿cómo se encuentra definida? Como la magnitud de la tensión eficaz por la magnitud de la corriente eficaz por el coseno de la diferencia de los ángulos entre la tensión y la corriente. Ahora, en este caso se tomó la magnitud de la tensión, que en este caso fue 120, que fue la tensión medida por la bobina de tensión del batímetro, y la magnitud de la corriente medida por la bobina de corriente del batímetro. Bueno, en este caso, la tensión que recae aquí sobre esta impedancia es muy pequeña, debido a que esta impedancia, ¿cómo se encuentra formada? La impedancia de la bobina de corriente del batímetro se encuentra definida de esta forma: de una resistencia de 40 miliohms más una inductancia de 25 microamperes en serie. Eso viene siendo mediada una impedancia de 0.04 más otra 0.009 ohms. Entonces, como vemos, esta impedancia es muy pequeña, entonces en este caso la vamos a despreciar. Entonces, la magnitud de la tensión se supone que son 120 con la magnitud de la corriente, que son los amperios, con la diferencia de los dos ángulos. En este caso nos da la potencia media en el primer batímetro de 74.164 vatios. En el segundo batímetro, haciendo las respectivas operaciones, de 187.294 vatios. Y en el tercer batímetro, haciendo las respectivas operaciones, vamos a tener una potencia de 20.56 vatios. Entonces, posteriormente iremos al laboratorio para verificar estos datos y hacer un respectivo error de la medida. Bueno, esta es la explicación del método para medir potencia promedio activa con un circuito trifásico. Este método de 3 batímetros con neutro artificial. Entonces, bueno, como explicamos anteriormente en la teoría, tenemos una conexión delta con las cargas anteriormente ya explicadas, donde aquí este sería el nodo A, este sería el nodo B y finalmente este sería el nodo C. Esta es mi fuente trifásica, son 100 voltios RMS, en donde el cual es una fuente balanceada, y este neutro es el neutro artificial, donde los neutros de la bobina de tensión del batímetro están conectadas. Entonces, bueno, ya haciendo la breve explicación, vamos a encender. Ahora, como podrán ver, los 3 batímetros se encuentran en la escala de 120 voltios RMS, lo cual tiene un coeficiente de 5. En el primer batímetro, que está conectado del nodo A al neutro artificial, muestra una potencia de 14 vatios por el coeficiente, que serían 5, son aproximadamente 70 vatios. El segundo batímetro, que está conectado al nodo B al neutro artificial, muestra aproximadamente 38-39 vatios por el respectivo coeficiente, le correspondería un valor de 190 vatios. Y por último, el tercer batímetro muestra una potencia de aproximadamente 40 vatios y por el respectivo coeficiente sería una potencia de 20 vatios. Ahora, sumando la potencia total trifásica promedio, tenemos una potencia total de 280 vatios. Eso contrarrestaría con la teoría, que se está esperando una potencia total de 282 vatios. Una vez ya realizada la práctica en el laboratorio, entonces lo que tenemos es estas potencias de este lado, las potencias medidas, donde el primer batímetro, que es este de acá, nos midió un valor de 14 vatios por el respectivo coeficiente en la escala de 120 voltios monofásico
tenemos un valor de 70 vatios. Respectivamente, y de la misma forma, calculamos la potencia medida por el batímetro 2 y por el batímetro 3. Por el batímetro 2 tenemos una potencia medida de 190 vatios y por el batímetro 3 tenemos una potencia medida de 20 vatios. Ahora, la incertidumbre de estas potencias, según el catálogo del batímetro Chauvin CA405, que es el instrumento de medida utilizado para medir potencia trifásica con neutro artificial, él nos asegura una incertidumbre del 1% para mediciones en escala monofásica. Entonces, lo que nos está diciendo es que la lectura multiplicada por el 1% es la incertidumbre que él nos asegura que el instrumento posee. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, vamos a tener que la incertidumbre de la potencia del batímetro 1 va a ser igual a 70 vatios por el 1%. Eso equivale a un valor de más o menos 0,7 vatios. De misma forma, calculamos las demás incertidumbres. La incertidumbre de la potencia del batímetro 2 tiene un valor de 190 vatios por el 1%. Eso hace referencia a un más o menos 1,9%. 1,9 vatios. De igual forma, calculamos la incertidumbre de la potencia del batímetro 3, tiene un valor de 20 vatios por el 1%, equivale a más o menos 0,2 vatios. Entonces, bueno, esas son las incertidumbres de las medidas realizadas. Esas son las incertidumbres absolutas. Las incertidumbres relativas vendría siendo este mismo 1%. Debido a eso, no vamos a hacer el respectivo procedimiento para calcularlas. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la incertidumbre total de mi potencia trifásica medida en el sistema. Pues entonces, mi potencia trifásica de todo el sistema se encuentra definida como A, la potencia del batímetro 1 más la potencia del batímetro 2 más la potencia del batímetro 3. Esta fórmula la van a tener en cuenta. Ahora, la incertidumbre de mi potencia total trifásica, ¿cierto?, se encuentra definida como la derivada parcial de mi potencia trifásica sobre, mi derivada parcial de la potencia trifásica respecto a la potencia del batímetro 1 evaluada en la potencia del batímetro 1, la potencia del batímetro 2 y la potencia del batímetro 3 por la incertidumbre de la potencia del batímetro 1, más la derivada parcial de mi potencia trifásica respecto a la potencia media por el batímetro 2 respecto a la potencia del batímetro 1, potencia del batímetro 2 y la potencia del batímetro 3 por la incertidumbre de la potencia del batímetro 2 más la derivada parcial de mi potencia trifásica respecto a la potencia del batímetro 3 evaluada en la potencia del batímetro 1, la potencia del batímetro 2 más la potencia del batímetro 3 por la incertidumbre de la potencia del batímetro 3. Ahora, haciendo esta respectiva operación en esta fórmula, lo que vamos a encontrar es que la incertidumbre de mi potencia trifásica se va a encontrar como definida como la incertidumbre de la potencia del batímetro 1 más la incertidumbre de la potencia del batímetro 2 más
de incertidumbre de la potencia del batímetro 3. Ahora, repasando estas variables, con estos datos vamos a encontrar que la incertidumbre de potencia trifásica va a ser igual a 0,7 vatios más 1,9 vatios más 0,2 vatios. O sea que esto va a tener un valor de más o menos 2,8 vatios. Y esta va a ser la incertidumbre absoluta de la medición de mi potencia total trifásica. Ahora, la incertidumbre relativa de mi potencia total trifásica se encuentra definida como la incertidumbre absoluta de mi potencia trifásica sobre mi potencia trifásica. Entonces, ahora por el 100%. Pero mi potencia trifásica, ¿qué es? La sumatoria de las tres potencias. O sea, vamos a tener aquí que mi potencia trifásica medida va a tener un valor de 70 más 90 más 20 vatios. Eso nos da un valor de 280 vatios. Ahora, haciendo las respectivas operaciones, vamos a encontrar que 2,8 vatios, que es mi incertidumbre absoluta, sobre 280 vatios por el 100%, esto nos va a dar aquí una incertidumbre relativa de mi potencia trifásica, va a tener un valor del 1%, la cual es la incertidumbre, o bueno, esto vendría haciendo caso a la incertidumbre del instrumento de medida. Ahora, una vez revisado esto, vamos a calcular los errores de medidas calculados por las potencias medidas y las potencias convencionalmente verdaderas, donde mi potencia total trifásica convencionalmente verdadera va a tener un valor de 282 o 282,98 vatios. O sea que el error de medición que vamos a tener en este caso es el siguiente. El error absoluto del batímetro 1 se encuentra definido como mi potencia medida menos mi potencia verdadera. En este caso serían los 70 vatios menos 74 vatios. Los tomamos en valores enteros, los valores convencionalmente verdaderos, debido a que los valores medidos se encuentran dados en enteros. Entonces esto nos da un valor de menos 4 vatios. Y mi error relativo del batímetro 1 se encuentra definido como el error absoluto dividido mi potencia convencionalmente verdadera. En este caso serían menos 4 vatios sobre 74 vatios por el 100%, el cual eso tiene un valor de un menos 5,4%. De la misma forma, hallamos el error absoluto del batímetro 2, los cuales tendrían estos valores: 190 menos 188,2 vatios. Eso tiene un valor de 2 vatios. Y mi error relativo del batímetro 2 se encuentra definido como 2 vatios sobre 188 vatios por el 100%. Esto tiene un valor de un 0,6%. De la misma forma, mi error absoluto del batímetro 3 tiene un valor de 20 vatios, que es mi potencia media,
menos mi potencia convencionalmente verdadera, que serían 21 vatios, que es igual a menos 1 vatio, y mi error relativo 3 es igual a menos 1 vatio sobre 21 vatios por el 100%. Eso hará referencia a un valor de menos 4,7%. Y ahora el error de la medida de mi potencia total trifásica medida, vamos a tener aquí mi error absoluto de mi potencia trifásica va a ser igual a 280 vatios, que es el valor medido, menos 282 vatios, que es el valor convencionalmente verdadero. Esto daría un valor de menos 2 vatios, y mi error relativo de mi potencia trifásica serían menos 2 vatios sobre 282 vatios por el 100%. Eso tendría un valor de un menos 0,7%. Entonces, ahora lo que vamos a concluir es que el error de la medida fue inferior al 1%. Entonces eso nos lleva a concluir que la medida es factible, a pesar de que se está midiendo potencia básica, que el error en teoría debería ser inferior al 0,1%. Pero debido a que el instrumento utilizado es análogo, el error de lectura tiende a ser alto debido a que el instrumento, la aguja del instrumento tiende a desviarse por cualquier movimiento externo. Pero en total ya vamos a concluir que el método funciona y es factible utilizar este método para cargas a las cuales no se les puede acceder en neutro.